Bienvenidos a Almería. Aquí estamos para la gloria de Dios estudiando la Confesión de Londres 1689. Estamos actualmente fijándonos en el primer párrafo del capítulo 2 y aquel párrafo nos habla sobre nuestro Dios, su esencia y sus atributos. Esta lección será la sexta clase sobre la teología propia, es decir, la doctrina de Dios, y el título de esta lección es Dios, infinito, santísimo y sapientísimo. Dios, infinito, santísimo y sapientísimo. Leeremos líneas 8 al 9 de nuestro libro de texto, la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres 1689. Os leo líneas 8 y 9 que dicen: infinito en todos los sentidos, está describiendo a nuestro Dios. Dios es infinito en todos los sentidos. Santísimo, sapientísimo. Infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo. Hoy tenemos 3 puntos. No es sorprendente. Y los 3 puntos son los siguientes. Número 1, el Dios infinito. Número 2, el Dios santo, si preferís santísimo. Y número 3, el Dios sabio, sapientísimo. ¿Okay? El Dios infinito, el Dios santo y el Dios sapientísimo. O el Dios sabio, esto ya depende de vosotros. Ya hemos hablado sobre la infinitud de Dios en otra clase, así que lo que haré es básicamente resumir los datos ya compartidos sobre la infinitud divina. Así que vamos a empezar con el primer punto, hablando sobre el Dios infinito. Dice el texto: Dios es infinito en todos los sentidos. Infinito en todos los sentidos. Expliqué la doctrina de la infinitud divina en la lección 2.1.1. Si vais a YouTube y tecleáis Will Graham 2.1.1, pues podréis ver la clase entera. Voy ahora a repetir algunos de los datos más sobresalientes de aquel estudio sobre la infinitud de nuestro Dios. Louis Berkhof, el teólogo holandés, define la infinitud del Señor de la siguiente manera. Cito a Berkhof textualmente. Dice: la infinitud de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Repito, la infinitud de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. En una palabra, Dios es ilimitado. Dios no tiene límites. Y en la clase que vimos anteriormente sobre la infinitud de Dios, la confesión habla sobre la infinitud divina en 2 áreas. Dios es infinito en su ser y Dios es infinito en sus perfecciones o en sus atributos. Dios es infinito en su ser y Dios es infinito en sus atributos. En primer lugar, Dios es infinito en su ser, porque su ser, su esencia, su naturaleza divina no tiene límites. Dios trasciende el espacio. Dios trasciende el tiempo, va más allá del tiempo-espacio. Para comprobar esto bíblicamente, podéis apuntar en cuanto al espacio, 1 de Reyes 8:27. 1 de Reyes 8:27, donde el rey Salomón dice: Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. Salomón está dedicando la casa, el templo, al Señor, y le pregunta retóricamente a Dios: Señor, ¿qué casa te edificaremos? Porque ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. Salomón reconoce que Dios no es solamente omnipresente, o sea, Dios está en toda la creación, sino que trasciende la creación. Él es inmenso. Cuando aplicamos la infinitud de Dios al espacio, tenemos la doctrina de la inmensidad de Dios. Dios es inmenso. Y también hablamos sobre esta doctrina en otra clase. Dios trasciende el espacio. Dios es omnipresente, está en todo lo creado,
pero Dios también trasciende lo creado. Él es más que omnipresente, Él es inmenso, porque más allá de la creación, ahí está Dios. Si la creación no existiera, habría Dios, sería Dios. Así que Dios es omnipresente en la creación, pero también es inmenso, ya que trasciende los cielos y la tierra. Dios no solamente trasciende el espacio, Él también va más allá del tiempo. Una prueba bíblica sería Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Escribe Moisés que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios trasciende el tiempo. Antes de la creación, era Dios. Estaba el Señor. Incluso Cristo nos dice, ¿no?, testificando de su naturaleza divina, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese gran yo soy. Dios existe incluso antes del tiempo. Gloria a su nombre. Y aquí hablamos de la eternidad de Dios. Cuando aplicamos la infinitud de Dios al tiempo, nace la doctrina de la eternidad de Dios. Por tanto, la infinitud de Dios aplicada al espacio nos da la doctrina de la inmensidad. Y cuando aplicamos la infinitud de Dios al tiempo, tenemos la doctrina de la eternidad de Dios. Dios es infinito. Infinito en su ser, porque trasciende el espacio y el tiempo. Y la confesión también dice que Dios no es solamente infinito en su ser, Él también es infinito en sus perfecciones. O si preferís, Él es infinito en sus atributos, estos adjetivos que utilizamos para describir el carácter de Dios. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí, en este primer párrafo del capítulo 2, podemos ver varios atributos de Dios nombrados. Dios es purísimo, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, amantísimo, clementísimo, etc. No hay ningún límite en el Señor. Sus atributos son un pozo sin fondo, son inagotables. Su santidad es infinita, su sabiduría es infinita, todo lo que hay en Dios es infinito y digno de eterna gloria. Así que bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él es el infinito Dios, no hay nadie como Él. Amén. En primer lugar, pues, Dios es infinito. Infinito en su ser, infinito en sus perfecciones. Y hemos utilizado varios argumentos para defender estas ideas, que Dios es infinito. Amén. Número 2, algo ahora ya nuevo. Hemos hablado de la infinitud de Dios en otra lección, pero no hemos tocado el asunto de la santidad divina. Dios es santo. En este segundo punto de la clase, tengo dos subpuntos. O sea, tenemos el punto principal, que es la santidad de Dios o el Dios santísimo, y dentro de este segundo punto tengo dos subpuntos, dos puntos subordinados al punto principal, y son la santidad ontológica de Dios, Dios en su ser, y en segundo lugar hablaremos sobre la santidad moral de Dios. La santidad moral de Dios, ¿okay? La santidad ontológica y luego la santidad moral de Dios. Muchas veces los evangélicos tendemos a pensar en la santidad de Dios únicamente como un fenómeno moral. Y hacemos bien en recalcar, subrayar esta dimensión. No obstante, la santidad de Dios conlleva algo más que un aspecto ético. Y veremos ahora, en primer lugar, en este segundo punto, la santidad ontológica de nuestro Dios. Bien, la santidad ontológica de Dios da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Esta cita es de Louis Berkhof. La repito. La santidad ontológica de Dios, y aquí cito, da a entender que Él es
absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Por tanto, podemos hablar de la santidad ontológica de Dios como su majestad. Él es cualitativamente distinto a todo lo creado. En términos etimológicos, el teólogo Herman Bavinck explica que el vocablo santidad expresa la idea de apartar o separar algo. Dios, pues, es un Dios apartado, separado. Dios es un Dios distinto. El Dios de la Biblia es completamente único e inigualable en su trascendencia. En el siglo XIX hubo un filósofo de Dinamarca, Søren Kierkegaard, y él habló sobre la distinción cualitativa entre Dios y la humanidad. Dios en su santidad ontológica es completamente superior a todo lo creado. Podéis apuntar Éxodo 15, versículo 11, que dice: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? La primera demostración de esta majestad, de esta santidad, de esta distinción cualitativa en Dios, la primera demuestra es la creación. Dios crea todo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya de entrada el autor de Génesis descarta la convicción axiomática de la filosofía pagana, a saber, la negación radical de la distinción entre el creador y lo creado. La filosofía pagana del mundo antiguo negaba la distinción entre el creador y la creación. Pero Génesis 1:1 dice que no, Dios es santo. Dios no es su creación. Dios es infinitamente exaltado por encima de su creación. En su majestad, Dios es grandemente exaltado. Porque claro, cuando volvemos a estudiar la filosofía de antaño, el pensamiento presocrático era panteísta. Es decir, todo es Dios, o Dios es todo. Os pongo un par de ejemplos. En el sistema de Tales, un tal Tales, él decía que el agua es el principio ontológico primordial. Según Tales, el agua es la sustancia original de la cual todas las demás sustancias se han formado. ¿Veis? Como Tales derriba la distinción entre el creador y lo creado. Y en el sistema de Tales, todo es agua. El agua lo es todo. En otro pensador presocrático llamado Anaximandro, él decía que todo es apeiron. Apeiron se deletrea A-P-E-I-R-O-N, siguiendo las pisadas paganas de Tales. Y luego, en otro pensador presocrático, Anaxímenes, con acento sobre la I, él decía que todo es aire. Entonces vemos como en la filosofía presocrática que hay un principio pagano en operación. Hay una distinción, no hay ninguna distinción entre el principio detrás de la creación y la propia creación. Todo es agua, todo es apeirón, todo es aire. Pero la Escritura dice que no. Hay un Dios santísimo, majestuoso, por encima de todo lo creado. Y este principio de distinción destruye la cosmovisión panteísta que sigue con nosotros tristemente hasta el día de hoy. El libro de Génesis nos demuestra que la luz
que las aguas, etcétera, son simples obras de creación. El aire es creación de Dios. El agua es creación de Dios. Pero Dios no es agua. Dios no es aire. Él está en una categoría completamente única, peculiar y singular. Él, en este sentido, es ontológicamente hablando, santo, 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 apartado, distinto, exaltado en su majestad. Entonces, la santidad de Dios nos recuerda que su diferencia de nosotros no es meramente cuantitativa, sino que Dios es cualitativamente diferente de nosotros, infinitamente exaltado sobre la creación. Esto sería entonces la santidad ontológica de Dios. Tendemos a ir directamente al punto moral, y es cierto que Dios es puro en su esencia moral, en su aspecto ético, pero antes de pensar en la moralidad divina, debemos considerar su santidad ontológica. Él es infinitamente exaltado por encima de la creación y nunca debemos confundir a Dios con lo creado. Ahora, segundo su punto, de este segundo punto, estamos hablando de santidad de Dios. Ahora, la santidad moral de Dios. Y es aquí, como regla general, los cristianos tendemos a tener mejores bases. No tendemos a pensar en la santidad ontológica de Dios, en su majestad. Tendemos a pensar directamente en Dios como moralmente santo. Y claro, está bien. Está bien pensar en Dios como moralmente santo, pero sin prescindir de su santidad ontológica. Ok, Dios como moralmente santo. Segundo su punto. Como regla general, el segundo aspecto de la santidad divina, es decir, su santidad moral, es más conocido que el primer aspecto de su santidad ontológica. Wayne Grudem define la santidad moral de Dios de la siguiente manera. Dice Wayne Grudem: quiere decir que Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Repito, quiere decir que Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Ahí está la dimensión moral. Dios está apartado, separado del pecado. En el primer punto, en el primer subpunto, resaltamos que Dios está apartado de la creación en el sentido ontológico de la palabra, pero en el segundo subpunto vemos que Dios está apartado de todo pecado de la creación. Estamos ahora entrando en la esfera ética. El primer subpunto es la esfera ontológica, la esfera de la esencia, del ser, de la naturaleza. Este segundo subpunto tiene que ver con el ámbito moral, el ámbito ético. La santidad moral de Dios es su pureza. Por tanto, todo lo que Dios hace es moralmente hablando excelente y digno de loor. El puritano Stephen Charnock se refiere a la santidad de Dios como la perfección divina, que es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Dice Stephen Charnock de nuevo que la santidad moral de Dios es su perfección divina, que es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Por tanto, según Charnock, el amor de Dios es un amor santo. Su ira es una ira santa. ¿Veis? La santidad describe las demás dimensiones del carácter de Dios. También un varón, a quien nunca he citado en nuestras clases, pero que ahora tiene una obra publicada en español. Bueno, él lleva ya siglos muerto, murió en 1711. Este holandés, Wilhelmus A. Brakel, él era, por así decirlo, para que nos entendamos, una especie de puritano de los Países Bajos, un puritano neerlandés. Y en esta obra, Wilhelmus A. Brakel, os lo enseño porque a lo mejor algunos, si tenéis los fondos, podéis invertir en este libro que es precioso. Una familia de mi iglesia local me regaló este tomo para mi cumpleaños. Se llama El Servicio Razonable del Cristiano. Ahora hay tres tomos en castellano. Él dice que la santidad es la esencia pura del carácter de Dios. Por consiguiente, se relaciona con el brillo de todas sus perfecciones.
por lo que se le llama luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Y acaba diciendo, el Señor se revela continuamente como santo, para que el corazón del hombre esté continuamente lleno de profundo asombro y reverencia. Amén. Así es. Me gusta cómo Brackle alude a 1 de Juan 1:5, diciendo que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En este sentido, Dios es moralmente, éticamente hablando, perfecto, incomparable, santísimo. Y de acuerdo a otro hermano, a quien sí conocemos bastante bien y a quien citamos con regularidad en estas clases, Arthur Pink, él dice que podemos apreciar la santidad moral de Dios en tres áreas distintas. Según Arthur Pink, en primer lugar vemos la santidad de Dios en sus obras. En segundo lugar, en el otorgamiento de la ley. Y en tercer lugar, en la cruz. Tres ámbitos. En primer lugar, vemos la santidad de Dios en sus obras. En segundo lugar, en el otorgamiento de la ley. Y en tercer lugar, en la cruz. En primer lugar, pues, vemos la santidad de Dios en sus obras. Todo lo que Dios hace santo, es puro, es éticamente loable, digno de ser, ¿verdad? Dios es digno de ser alabado por medio de sus obras. En la creación, por ejemplo, Génesis 1:31, acaba diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Todo lo que Dios crea es santo, limpio, puro, huele a santidad, amén. Hasta Lucifer, ahora que, se llama Satanás, el diablo, Belcebú, hasta Lucifer fue creado en una condición de rectitud. Y podéis apuntar como prueba Ezequiel 28:15. Satanás originalmente era un ángel recto, íntegro, pero tristemente pecó contra el Señor. Así que Dios es santo. En primer lugar, podemos ver su santidad a través de sus obras. Desde luego, Dios en su esencia es perfectamente santo. Pero podemos ver esta santidad exhibida en las obras de la creación y en las obras divinas en general. Segundo lugar, vemos la santidad de Dios en el otorgamiento de la ley. Porque claro, cuando leemos la ley de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, Dios elogia lo bueno y condena lo malo. Es más, en la Biblia, Él condena la iniquidad. Él amenaza a los transgresores. Leo algunas líneas de Louis Berkhof en cuanto a la ley, la santidad de Dios. Dice Louis Berkhof, aquella ley, en todos sus aspectos, estuvo calculada para imprimir sobre Israel la idea de la santidad de Dios y para despertar en el pueblo la necesidad de llevar una vida santa. Repito la cita. Aquella ley, en todos sus aspectos, estuvo calculada para imprimir sobre Israel la idea de la santidad de Dios y para despertar en el pueblo la necesidad de llevar una vida santa. La ley, pues, al elogiar la santidad, la bondad, y al condenar la iniquidad y la transgresión, demuestra que el legislador celestial, supremo, es santo, santo, santo. Dios es santo en sus obras y Dios es santo en el otorgamiento de la ley. La ley es santa porque el legislador es santísimo. Y en tercer lugar, vemos la santidad de Dios demostrada, exhibida en la cruz de Jesucristo. Porque es ahí en la cruz del Calvario donde vemos el gran odio de Dios hacia el pecado. ¿Cómo es que nuestro Salvador Jesucristo llegó a sufrir tanto en la cruz? Porque según 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. De nuevo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y como dice Arthur Pink en su libro Atributos de Dios, cuán detestable había de serle cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputárselo a su Hijo.
cuán detestable había de serle cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputárselo a su hijo. Y Arthur Pink está hablando ahí de la naturaleza detestable del pecado, ya que Dios detestó perfectamente el pecado. Él castigó a su hijo sobremanera, ya que todo el pecado fue imputado a la cuenta de Jesucristo. Y ahora, gracias a la obra expiatoria de Cristo, Él puede perdonar a los transgresores y seguir siendo justo. Y esto sale explicado en Romanos 3, 24 al 26. Yo, si me permitís, yo quisiera añadir un cuarto ámbito a la esfera de la santidad divina, porque hemos hablado de las obras divinas, de la ley de Dios y de la cruz de Cristo. Yo añadiría también la santificación del pueblo del Señor, y a lo mejor alguien podría argumentar diciendo que esto formaría parte de las obras divinas, pero creo que podemos también apartar la santificación del pueblo de Dios como una muestra de su preciosa santidad. Porque lo que hace Dios después de salvar a sus hijos es santificarlos, hacerlos cada vez más semejantes a la imagen de Cristo, les lleva a mortificar el pecado y a fomentar los atributos santos en sus corazones. Y Dios nos da el Espíritu Santo, según 2 Corintios 3, 18, para transformarnos de gloria en gloria, para hacernos cada vez más santo. Dice John MacArthur, puesto que Dios es santo, Él quiere que su pueblo sea santo. Así es, y esto me hace pensar en 1 de Pedro 1:16, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Entonces podemos también ver la santidad de Dios en la santificación de su grey. Él quiere que su pueblo sea cada vez más santo. Por tanto, podemos ver la santidad de Dios en 4 áreas. 3, según Arthur Pink, y otra área según este humilde pastor predicador. Vemos la santidad de Dios en sus obras divinas. En segundo lugar, en el otorgamiento de su ley. Y en tercer lugar, vemos su santidad en la cruz del Calvario. Y he añadido una cuarta dimensión que sería ya la santificación del pueblo de Dios. Porque a veces cuando pensamos en las obras divinas, nos limitamos a la creación, a la providencia, pero quisiera recalcar, hacer hincapié en la verdad de que Dios también santifica moralmente a su pueblo por medio de la agencia del Espíritu Santo. Así que Dios es santo. Santo en su ser, pero también santo en el sentido externo, más allá de sí mismo, en las obras divinas, en la ley, en la cruz del Calvario y en la santificación del pueblo del Señor. Entonces, para resumir, todo lo que hemos dicho sobre la santidad ontológica y la santidad moral de Dios, os comento que, por un lado, a nivel ontológico, Dios es santo porque tiene la primacía, la supremacía sobre todo lo creado. Ontológicamente hablando, esencialmente hablando, Dios es distinto, cualitativamente distinto a todo lo creado. Él es totalmente otro. No podemos comparar a Dios con nada creado, a diferencia de los sistemas de pensamiento panteístas. Y por el otro lado, la santidad moral resalta la belleza ética de Dios. Él es purísimo. La cita de William Wilhelmus A. Brakel, de 1 de Juan 1:5, que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y he comentado que podemos ver esta santidad de Dios, no solamente en su esencia, sino en 4 ámbitos: sus obras, su ley, la cruz de Cristo y la santificación de la grey de Dios. Y ya que nuestro Dios es santo en el sentido ontológico, santo en el sentido moral, hacemos bien en proclamar sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Gloria al nombre del Santísimo Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es infinito. Es infinito porque trasciende
La creación trasciende el espacio, trasciende el tiempo. Dios es infinito en su ser, infinito también en sus atributos, es amantísimo, sapientísimo. En segundo lugar, Dios es santo. Es ontológicamente santo porque en su esencia es cualitativamente superior, es distinto a todo lo creado y es moralmente santo porque es éticamente hablando perfecto, incomparable, glorioso en todas sus decisiones y obras divinas. Ahora tenemos un tercer punto para acabar esta clase. Dios es infinito, Dios es santo, santo, santo. Y número 3, algo muy bonito, Dios es sabio, o bueno, según la confesión, ya que describe el atributo de sabiduría en términos superlativos, la confesión habla de Dios como sapientísimo, o sea, es más que sabio, es la sabiduría en sí misma. La sabiduría es, por así decirlo, Dios es la sabiduría. La sabiduría está estrechamente ligada al conocimiento, ¿verdad? La sabiduría presupone conocimiento porque la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Para yo poder ser una persona sabia, necesito tener conocimiento y luego utilizo aquel conocimiento de forma correcta. Y luego la gente puede decir que yo soy un hombre sabio. Pero si yo no tengo conocimiento, es imposible que sea una persona sabia. Necesito conocimiento para ser sabio. Es decir, la sabiduría se deriva del conocimiento. Lamentablemente, no todos los inteligentes cuentan con sabiduría. Pero la meta de la Biblia es hacer que seamos gente, sí, llena de conocimiento, pero también gente llena de sabiduría. La idea es aplicar el conocimiento de la palabra a todas las áreas de nuestras vidas. Podéis apuntar como referencia bíblica 1 de Timoteo 1:17. Hay varios textos de la palabra de Dios que hablan de Dios como sabio o aluden a su sabiduría. He resaltado 1 de Timoteo 1:17. Ahí dice Pablo: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios es infinitamente sabio. Y podemos ver la sabiduría de Dios en 4 esferas. Antes os comenté que podemos ver la santidad de Dios en 4 ámbitos. Que vemos su santidad moral en sus obras, en su ley, en la cruz, en la santificación de la iglesia. Y ahora vamos a ver su sabiduría en 4 áreas también. Y con estas 4 áreas terminamos la clase de esta semana. De nuevo, si tenéis preguntas podéis dejarlas por debajo del vídeo y tenéis como siempre las preguntas también adjuntadas. Ok, 4 áreas, 4 esferas donde vemos la sabiduría de Dios. En primer lugar, vemos la sabiduría de Dios en la creación. Vemos la sabiduría de Dios en la creación. Voy a citaros algunas líneas de mi puritano favorito, Thomas Watson. Sé que también hemos citado a Watson en otras clases, pero vuelvo a enseñar su libro porque es mi libro puritano favorito. Y es uno de los pocos libros que me ha hecho llorar al describir tan bellamente a la persona de nuestro Dios. Según Thomas Watson, nadie más que un Dios sabio podría haber ideado el mundo de manera tan detallada. Y luego sigue diciendo: no hay nada que pueda verse que no sea un milagro de sabiduría. Amén, así es. No hay nada que pueda verse que no sea un milagro de sabiduría. Yo veo aquí desde mi despacho el cielo, las nubes, el sol, los pajaritos, los campos. Es una señal de la sabiduría de Dios, ¿no? E incluso veo casas. Y estas casas existen porque el Dios de toda sabiduría dio a los hombres inteligencia para poder construir, y encima Dios les dio los materiales. Así que Dios es sabio en la esfera de la creación. La sabiduría de Dios se aprecia en ese orden, esa armonía que hay en nuestro universo. En segundo lugar, vemos la sabiduría de Dios no solamente en la creación, sino también en la esfera de la providencia. Es decir,
Dios crea todo en el principio, pero luego Dios sostiene todo lo creado y lo dirige hacia su meta final, esto es, la gloria divina. Por tanto, Dios es sabio en su creación inicial y Dios es sabio en sostener, en gobernar todo lo creado. Y más adelante estudiaremos juntos la doctrina de la providencia de Dios. La providencia enseña que Dios sostiene y gobierna todo lo creado, lo dirige hacia el fin de la gloria divina. Así que Dios en gran sabiduría sigue permitiendo que la tierra esté en existencia, que haya vida, que haya, ¿verdad? Aire, agua, calor, alimento. Dios en su providencia está demostrando ahora mismo gran sabiduría. Es que Dios enseña su sabiduría en creación, en la providencia. Número 3, también vemos la sabiduría de Dios en la esfera de la redención. Porque Dios, por medio de la locura de la predicación y por medio de la locura de Cristo crucificado, Él alcanza sabiamente a los pecadores. Es una sabiduría que confunde la inteligencia de este mundo. Y ahí podéis apuntar, si así lo deseáis, 1 Corintios 1:21, que habla de la locura de la predicación, y luego 1 Corintios 1:24, que habla de la sabiduría de Cristo crucificado, que para nosotros Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es una sabiduría oculta en este mundo, pero nosotros que tenemos el Espíritu, vemos la sabiduría de Dios en enviar a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados y luego levantar a predicadores con el fin de testificar de dicha salvación y por medio de la predicación alcanzar a multitudes con el mensaje de Cristo crucificado. Así que Dios en la redención también demuestra gran sabiduría. Una sabiduría menospreciada por el mundo, por los príncipes de este siglo, pero es sabiduría celestial. Y finalmente, en cuarto lugar, podemos también ver la sabiduría de Dios en el repartimiento de la sabiduría. Dios reparte, Dios regala el don de la sabiduría a los hijos de los hombres. Y es precisamente por esta causa que en Santiago 1:5, el hermano del Señor Jesús, Santiago, dice que si a alguien le falta sabiduría, lo que tiene que hacer es pedírsela a Dios. Porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Así que Dios es sabio porque Él regala, Él imparte, Él da, otorga sabiduría. 4 esferas, pues, en las cuales podemos ver la sabiduría de Dios. 1, en la creación. 2, en la providencia. 3, en la redención. Y número 4, en el repartimiento de la sabiduría. Hoy, amados, hemos visto 3 puntos sobre Dios. Empezamos viendo que Dios es infinito, porque lo trasciende todo. Cuando hablamos de la infinitud de Dios en cuanto al espacio, hablamos de su inmensidad. Y cuando hablamos de la infinitud de Dios en cuanto al tiempo, hablamos de su eternidad. Dios es infinito en su ser y también infinito en sus perfecciones. Por tanto, es amantísimo, clementísimo, etc. En segundo lugar, vimos el Dios santo. Dios es santo. A nivel ontológico es santo porque es majestuoso, es cualitativamente distinto a todo lo creado. No creemos en panteísmo. Dios no es su creación, ¿ok? Negamos ahí las enseñanzas de Tales, Anaxímenes, los presocráticos en general. Y vimos también su santidad moral, en el sentido de que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y todo lo que Dios hace es puro, santo, limpio y digno de loor. Y comenté con la ayuda de Arthur Pink que hay 4 dimensiones donde vemos la santidad de Dios. Él habla de 3, yo de 1. Él dice que Dios es santo en sus obras, santo en su ley y santo en el Calvario. Y he dicho también podemos ver la santidad de Dios en la santificación de la grey del Señor. Y finalmente hemos hablado de la sabiduría de Dios. Él es sapientísimo y vimos 4 áreas donde Dios es sabio: en la creación, en la providencia, en la esfera de la redención y en el repartimiento de su sabiduría. Así que acabamos hoy dando gloria al Dios infinito, al Dios santísimo y al Dios sapientísimo. No podemos imitar a Dios en su naturaleza infinita,
pero sí podemos imitar hasta cierto punto la santidad de Dios y la sabiduría de Dios. Pidamos pues hoy que Dios nos santifique y que Dios nos dé más sabiduría para que podamos vivir como verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Pues amados, gracias por el tiempo juntos. Espero que hayáis disfrutado de la clase y como siempre tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Bendito sea el nombre del Dios infinito, de Dios santo, de Dios sabio, y nos vemos ya en otra grabación si nuestro Dios así lo desea. Bendiciones para todos y como siempre, Soli Deo Gloria, Aleluya, Amén.